Muy bien. Y bueno, buenas noches, qué bueno que estamos acá. Veamos quién más se suma y luego si no te pudiste conectar en la clase de hoy directamente en vivo, la vas a ver grabada en nuestro canal de YouTube. Y bueno, estamos súper complacidas, además que esas cosas de casualidades, entre comillas casualidad, que tenemos ahorita a Bárbara. Bárbara Cuesta es una gran colaboradora nuestra y de nuestro programa. Y es por lo que ella nos va a entregar y además la posibilidad que tenemos de estar hoy compartiendo, ¿no? Desde ahí les damos la bienvenida, tanto a Mara como a Lindira, y es como Gracias. saber que aunque pareciera que es muy sencillo llegar y conectarse, bueno, no siempre es así y nos gusta eh, como ratificar el hecho de que ustedes estén acá. Esta es información importante, valiosa, que puede darte luces acerca de ese proceso en el que estés o de eso que te llama la atención. Regularmente aquí la invitación, ya es como una nota personal, es abrirse a este tema porque es tan amplio y ofrece una riqueza. Y regularmente cuando escuchamos a Bárbara, tú sales así como, Así. wow, mira lo que vengo a descubrir y lo que me falta, ¿no? Uno queda siempre como con sed de saber más. Y bueno, Bárbara, decía entre comillas que chévere que está aquí hoy porque Bárbara vive en España, pero hoy no está en España, está en Estados Unidos. Entonces, coincidencialmente logramos conectar con ella el día de hoy, porque la tomamos. Coincidencialmente estoy en Estados Unidos las dos veces que he dado esta Exactamente, que nos ha dado la clase. o sea, ha Después sido ya veremos una, qué hacemos. o sea, de verdad, mucha casualidad. Igual, si hubiese estado en España, igual la hacemos también, pero Claro, la diferencia de ahora no me favorece. exacto. Entonces, aquí sí, aquí ustedes tienen la misma hora que yo, con lo cual, Es correcto. genial. Y bueno, ya veremos en el futuro cómo lo hacemos, porque realmente vale el espacio con Bárbara. Bárbara es una gran colaboradora. Ella, no solamente es que nos acercamos a ella, porque desde esta idea nuestra de desarrollar este programa vinculado con el entendimiento de las diosas, a Bárbara nos conocemos hace unos cuantos años. Hemos coincidido con, más que trabajar juntas, ahorita es que estamos trabajando juntas, esto es casi que Hemos hecho otro tipo de trabajo, es dice. correcto. Y bueno, sabemos lo que hacemos, ¿no? Y Bárbara tiene una gran experiencia, ella es coach también, de su formación básica es como ingeniero industrial, más es una apasionada de lo que es el lenguaje simbólico, la psicología venida y entendida por Carl Jung. Se ha metido y adentrado en temas del tarot también, pero el tarot aplicado al trabajo con las personas, pues a generar conversaciones poderosas como son las conversaciones de coaching. Entonces, ella, además de abrirnos este espacio para darnos una introducción, entre comillas, de esto, ella nos apoya mucho durante el programa con la aplicación de los test, porque parte del programa, Indira, para que sepas, nosotras, además del test de fortalezas, aplicamos otro test que tiene que ver con los arquetipos. Y es Bárbara quien facilita el test y hace el análisis y después nosotras trabajamos con esto. Y bueno, saber que en el contexto de lo que estamos haciendo hoy es de nuestro programa Conectando con tu diosa y tu Dios interior. Y en este momento estamos ya cerrando el ciclo del año 2025, aperturando el 2026 y nos ha gustado llamarlo del cierre al despegue. Estamos cerrando un ciclo y aperturándolo, ¿no? Y luego le quisimos colocar como una intención a ese cierre y ese despegue y es clarificar tu propósito, direccionar esas acciones y iniciar tu año 2026 enfocada en eso que quieres, y con las acciones
congruentes a ese propósito y ese foco. Entonces, bueno, sin más, las dejamos a nuestra Bárbara acá y nos va entonces a contar. Y ya puedes, si quieres, compartir Vale, pantalla. muy bien. Voy a compartir. Muchas gracias por la intro. ¿La ve? Aún no. Espero un segundo, a ver. Ujú. Que se toma su tiempito. Espera, sí. Eh, share. Yes. Aquí. Ahora sí, ¿no? Sí, Ahora sí. Bien, ahora sí. Vale. Bueno, buenas noches a todas. Bienvenidas de nuevo a este espacio que me regala Griselda y Ligia, que me encanta. Omara, trataré de decir cosas distintas de lo que dije en la clase pasada. ay, no te Pa- preocupes, yo todo le saco jugo, gracias, mi amor, Muy bien, gracias. esa es la actitud, esa es la actitud. Y bueno, y trataré de traer cosas nuevas, pero también trataré de mantenerme dentro de la hora que me toca. Ella, Griselda y Ligia saben que a mí me cuesta muchísimo no hablar, entonces voy a tratar ustedes tienen la suerte de que me están esperando para cenar. Ah, ok. Que no es necesario, o sea, eso quiere decir que no voy a durar 2 horas y media aquí hablando con ustedes. Esto vamos a hablar sobre un contenido que es muy interesante, que me apasiona muchísimo, como bien lo decía Griselda, y además de eso, que creo que es muy necesario en estos tiempos, creo que es una información que debe ser transmitida, que de alguna manera debe facilitarse. Y ya van a ver por qué, ya van a ver por qué. Cuando ustedes vean que hay algo que no entienden o que les parece complicado o que quieran que vuelva a repetir, avísenmelo en el momento. No vamos a no vamos a hacer eso de las preguntas al final, porque si no, yo pierdo el hilo. Yo me inspiro y entro en una conexión y después no sé volver otra vez. Así que vamos a aprovechar el momento y aclarar las dudas que hayan en ese instante, ¿sí? Bueno, entonces, en el marco del programa Conectando con tu Dios Interior, hoy vamos a hablar un poquito de lo que es el lenguaje simbólico. Les voy a dar la bienvenida a este espacio nuevamente y bueno, y nos disponemos un poco a ver qué es lo que nos ocupa el día de hoy. Como bien decía Griselda en un principio, creo que lo más importante para empezar a trabajar este tema es diferenciar entre un símbolo y un signo, porque vamos a hablar a partir de ahora de símbolos. Entonces, no quiero que haya la confusión entre una cosa y la otra, entonces vamos a aclararlo. Un signo un signo representa algo conocido y definido y tiene un significado claro y directo. Un símbolo es algo que es un pictograma que se ha diseñado para dar una instrucción, para que la persona que lo ve entienda cuando lo ve qué puede hacer o qué no puede hacer. ¿Sí? Básicamente, el signo habla y es literal. Entonces, por ejemplo, un cartel de tránsito que indica curva peligrosa es un signo, apunta a algo concreto y no necesita ningún tipo de interpretación. En términos junguianos, el signo no remite al inconsciente, no necesita ser descifrado, simplemente informativo. Con lo cual, esto que ven abajo, más todos estos pictogramas que pueden ver ustedes en las señales de tránsito y en las señales de construcción y en las advertencias, y estos que están, se diferencian entre advertencia, prevención, que son los verdes, que son los amarillos, que son los rojos, todos esos son signos. Hay muchos más signos que no se limitan a la parte de tránsito ni nada de eso, hay muchos otros tipos de signos, pero para que más o menos tengan una idea, de eso estamos hablando cuando hablamos del signo. Ahora, cuando hablamos de símbolo, ya es otra cosa. El símbolo nos lleva o remite a algo muchísimo más profundo, a una interpretación que incluso es personal, mientras el signo es lo que es, el símbolo es muchas cosas. Y para cada persona puede simbolizar algo diferente, porque tiene que ver con la conexión que haya entre la persona y esta imagen que se presenta. Es algo más que va más allá de lo racionalmente comprensible.
tiene una dimensión inconsciente, emocional e incluso espiritual. Se refiere a algo que no puede expresarse con palabras. Por ejemplo, una cruz, un mandala, una carta del tarot son símbolos. Y no tienen un significado único y ya se abren a múltiples interpretaciones. Por ejemplo, si yo tengo un gato o un perro o tengo un árbol, para mí tiene un significado distinto que para Griselda, para Ligia, para Omar. O sea, cada uno de ustedes va a tener un acercamiento a este símbolo completamente diferente. Y va a ser bueno, va a ser malo, va a ser regular. Depende de eso. También depende de un aspecto cultural y social, ¿sí? O sea, incluso temporal. Si nosotros nos movemos al pasado, al medioevo, y hablamos de un gato negro, eso está asociado directamente con la brujería y será como algo maligno y que son las brujas las que tienen gatos negros y qué sé yo. Esto, esto, esto es por poner un ejemplo. Si traemos ese gato negro a hoy, al día de hoy, aunque sigue habiendo cierto resquemor con respecto al gato negro, eso el pobre no se lo han quitado encima, ya hay mucha más apertura y a mí que me encantan los gatos, no me importa el color que sea y no lo asocio inmediatamente a nada negativo ni a nada dramático o a que algo horrible me va a pasar si pasa por el frente o a la mala suerte, ¿sí? Entonces, para mí es así, pero habrá otras personas que les parezcan no solamente los gatos que sean negros horribles, sino los gatos en general. Y si nos vamos a un nivel muchísimo más colectivo y mucho más amplio, si nos movemos con el mismo ejemplo del gato, entre otras temporalidades, por ejemplo, si nos movemos a la época egipcia, los gatos eran adorados y son animales que en sociedades como la turca y como la griega siguen teniendo una preponderancia, pero a lo mejor en otras culturas está visto como un animal que trae mala suerte o lo que sea, porque el gato es muy ambivalente y en esa ambivalencia entran una cantidad de interpretaciones. El punto aquí es que miren todo lo que yo puedo sentarme a hablar del gato, que no puedo hacer de la señal de advertencia, por ejemplo. Entonces, aquí ya podemos ver una diferencia. Jung decía que el símbolo es la mejor expresión posible de algo que todavía es desconocido, es decir, que se está manifestando desde el inconsciente. Puse estos símbolos abajo que, bueno, tienen una emocionalidad para cada quien. Y me gusta mucho poner los símbolos de las religiones porque independientemente de lo que sientan ustedes con respecto a una religión u otra, ya el hecho de que despierte una emocionalidad, ya aquí estamos hablando de un símbolo, independientemente de cuán sea. Hay personas que pueden ver una cruz, pueden ver un Cristo crucificado, como por ejemplo, y sentarse a llorar, como hay otros que simplemente lo verán y dirán, bueno, no simboliza nada para mí. Pero esa emocionalidad, esa aproximación o alejamiento que me produce, de igual manera, es una característica principal del símbolo, cosa que yo no siento cuando veo un signo de no fumar. ¿Sí? Yo creo que lo tenemos claro, ¿no? Bien. Entonces, en función a esto, hablamos de lo que vendría siendo el lenguaje simbólico. El lenguaje simbólico o las personas que tratamos estos temas y que nos encantan este tema, como a mí, tratamos no solamente de tener un lenguaje simbólico, y esto lo dije en la clase pasada, sino que también tratamos de vivir una vida simbólica. ¿Por qué? Porque toda la cotidianidad, la pantalla, la información, la rapidez, la inmediatez en la que estamos viviendo nos ha alejado muchísimo de lo que la emocionalidad o del despertar intuitivo que tienen muchas imágenes que se nos presentan día a día. O sea, pasamos de largo por la vida viendo símbolos expresándose en toda su potencialidad y nosotros no nos damos cuenta de eso. Y si nos detuviéramos a ver los símbolos que tenemos alrededor, si nos detuviésemos y tuviésemos la apertura de tener una visión un poco más amplia, a lo mejor estos símbolos nos hubiesen ahorrado muchísimos problemas en el futuro, porque estos símbolos que emergen del inconsciente tienen un mensaje. Todo eso que se proyecta en una imagen tiene un mensaje. Y si yo no lo sé ver, entonces me estoy perdiendo de una riqueza que proviene de mí, que es el único ser que puede tener un acercamiento, una idea del presente, el pasado y el futuro, soy yo misma. Porque al final,
Las elecciones que yo voy tomando son lo que va marcando el camino que yo decido tomar y el destino que voy a tener. Entonces, si tenemos un poquito más de apertura en este sentido, los símbolos pueden significar y pueden ser un gran mapa en la vida. ¿Por qué? Cuando nosotros aprendemos a hablar y nos aprendemos a expresar, por ejemplo, manzana, te digo, tú agarras un niño chiquito y agarras una manzana y se la enseñas y le dices, esto es una manzana, manzana. Eh, ratón. Esto es bueno, en este caso es un poco malo el ejemplo porque si fuera un niño chiquito, yo le digo que esto es un ratón, cuando vea un ratón de verdad no lo va a entender. Pero por ejemplo, este es un ratón de computadora, por ejemplo. O sea, esto es un móvil. Entonces, claro, ¿a través de qué aprendemos? Aprendemos a través de la imagen que me están presentando. Entonces, aprendemos en función a imágenes. Cuando yo voy a ver una letra, esto es la A, esto es la B, esto es la C, me enseñan imágenes. Entonces, todo lo que incorporo dentro de mi consciente y el método de aprendizaje es a través de la imagen. Entonces, es muy normal que todo lo que nosotros proyectemos sea a través de la imagen. Nos comunicamos a través de la imagen. La imagen forma parte de absolutamente todo y nos contiene, con lo cual el lenguaje simbólico está representado por imágenes. Si yo aprendo a leer imágenes y me detengo y empiezo a ver imágenes, yo voy a poder tener bueno, vamos a decirlo así de forma divertida, vamos a tener un superpoder, porque este superpoder me va a permitir ver más allá de lo que es evidente, ¿sí? Entonces, Jung decía que el lenguaje simbólico es la expresión de contenidos psíquicos que no pueden ser transmitidos de forma racional o lógica. El símbolo es un puente entre la conciencia y el inconsciente, que permite dar forma a lo desconocido. ¿Por qué es un puente entre la conciencia y el inconsciente? Porque lo que le da el significado a la imagen que tengo al frente o lo que yo siento se manifiesta a través de mi corporalidad proviene del inconsciente. La alegría, la tristeza, la rabia, la ansiedad, todo eso proviene del inconsciente rápidamente. Entonces, eso proviene de ahí y se conecta a través de un puente con la conciencia. Y ese quien permite eso es la imagen. Entonces, a diferencia del signo, que tiene un significado fijo y claro, como ya lo dijimos, el símbolo es dinámico y apunta a algo que trasciende lo meramente racional. Esto es muy importante cuando hablamos de que el símbolo es dinámico. ¿Por qué decimos que el símbolo es dinámico? Porque es que el símbolo vive mientras tenga carga simbólica. ¿Qué quiero decir con esto? Que es lo que tiene hoy, el símbolo que hoy tiene energía, a lo mejor mañana no. ¿Sí? Entonces, el símbolo se agota cuando pierde la carga energética. Un ejemplo, vamos a suponer que para mí, qué sé yo, es muy simbólico una flor que me regaló, por ponerles un ejemplo, esto es un ejemplo muy tonto, ¿sí? Pero para que lo podamos entender. Un novio me regaló una vez un lirio. Entonces, cada vez que yo veo un lirio, a mí me recuerda esto y me recuerda lo que yo sentía en ese momento y eso me genera a mí unas sensaciones y unas cosas bueno, que solamente se despiertan a través de este lirio y de esta imagen. 25 años después, a lo mejor no siento lo mismo, porque se agotó, el símbolo se agota. Entonces, a lo mejor en ese momento, para mí, es más simbólico otra cosa. O el lirio, a lo mejor tiene otro significado para mí. Entonces, por eso es que hablamos de que es dinámico el símbolo. Entonces, es interesante esto porque no necesariamente un símbolo es eterno como los que vemos aquí, por ejemplo. Si hablamos del símbolo OM, estamos hablando de un símbolo que ha mantenido una carga simbólica por años Mm. y la seguirá manteniendo mientras tenga esta carga, pero otros símbolos no, y pasan y se olvidan. Entonces, por eso es que hablamos de que el símbolo es dinámico y apunta a algo que trasciende lo meramente racional.
Es esencial para la vida psíquica porque expresa verdades profundas de la existencia humana y guía el proceso de individuación. ¿Por qué? Porque como hablaba hace un ratito, todos estos símbolos que se van presentando van formando un mapa simbólico en mi vida que si yo puedo seguir, puede facilitar o no mi proceso de individuación, que es decir, la integración de todas las polaridades. ¿Es posible esto? No sé cuántas vidas se necesitan, pero ese es el objetivo. O sea, digamos que si hay alguna meta, sería esa, ¿sí? Desde la psicología junguiana. Vale, entonces, eh, ¿cómo usamos el lenguaje simbólico sin saberlo? Porque tampoco, me gusta mucho hablar sobre esto porque no estamos hablando de algo que sea inaccesible para todo el mundo. Es que ya lo estamos usando y no lo sabemos. Por ejemplo, en los sueños, el sueño, el lenguaje del sueño es completamente simbólico, metafórico y simbólico. Está cargado de una cantidad de imágenes que parecen absurdas, que a lo mejor no tienen ningún tipo de sentido. No hay, el sueño no tiene una temporalidad totalmente diferente. El sueño es como meterse en el agujero del conejo de Alicia en el País de las Maravillas. O sea, ahí cualquier cosa puede pasar. No hay Correcto. moralidad, no hay moral, no hay buenas costumbres, no hay nada. Ahí puede pasar cualquier cosa. Entonces, cada vez que nosotros tenemos un sueño y tenemos imágenes que nos perturban o no, o nos generan, nos genera algo en nosotros, tenemos que entender que todas estas imágenes que estamos viendo tienen un significado simbólico, no son literales. Con lo cual, si yo estoy matando a alguien, no quiere decir que yo vaya a matar a alguien o tenga intenciones de matar a alguien. No, eso simboliza algo, algo que va a depender del soñante. Por eso la interpretación del sueño es mucho más, mm, es mucho más probable que te acerques a la correcta interpretación de tu sueño cuando lo interpretas desde lo que tú crees o desde lo que tú sientes de la imagen que apareció. ¿Qué quiero decir con esto? Que a lo mejor si pillas, si estás matando a alguien y te vas a un libro de interpretación de sueño, lo que pone ahí probablemente no sea lo que, lo que tu sueño te quiso decir, porque estás literalizando una cosa que es simbólica y que, como expliqué con el gato, solo tiene el significado que tiene para ti. ¿Sí? Entonces, aquí con los sueños podemos ver, por ejemplo, un ejemplo espectacular de cómo funcionan las imágenes como lenguaje simbólico. ¿Sí? Otra es el arte, la música, la literatura. ¿Por qué? Porque si yo estoy caminando por un museo y veo un cuadro, veo una escultura, cada una de nosotros que estamos aquí nos vamos a parar frente a la misma escultura y cada una va a tener una sensación diferente al respecto. Hay personas que se ponen a llorar cuando ven una escultura y hay personas que pasan por el frente y le siguen de largo. Evidentemente, lo que simboliza esa imagen, esa escultura para esta persona, tiene un contenido muy potente, distinto a los de los demás. Y eso, como dije hace un ratito, está relacionado con la historia de vida de esta persona. ¿Sí? Las expresiones populares como tocar fondo, el camino de la vida, cruzar un umbral, esas metáforas son muy simbólicas y contienen imágenes arquetípicas. Perdón, que creo que tengo el WhatsApp web y me molesta un poco cuando, perdón, ¿eh? Un segundo, cerrar sesión, me distrae. Sí. Ahora, ya está. Vale, estas expresiones son simbólicas y estamos usándolos de manera permanente. Y evidentemente el camino de la vida o tocar fondo no es literal, tiene un significado. Y es un significado para mí y que probablemente cuando yo lo use, según el contexto, los demás lo entiendan. Pero es un significado para mí. Y actos y gestos cotidianos que tienen un valor simbólico, como por ejemplo encender una vela, hacer un brindis, hacer el espíritu de la Navidad, poner el arbolito, qué sé yo. Y hay familias que tienen rituales, pequeños rituales o pequeños ritos que se convierten o tienen un significado simbólico interesante y profundo. Yo les invito a ver en mi cuenta de Instagram, que se llama @miarquetipo, en el Linktree
hay una clase que yo di sobre la creación de rituales. Está gratuita, la pueden ver si quieren. Entonces, lo comento porque es interesante que puedan ver el valor ritual relacionado con el lenguaje simbólico. Cómo crear un ritual y cómo ese ritual realmente puede trascender y puede ser eso que tú quieres que se convierta en algo que vaya de generación en generación. Pero eso, poder hacer eso, hay unos pasos para poder hacer eso. ¿Sí? Y bueno, no voy a entrar allí, pero bueno, ahí tienen esa información adicional que les regalo porque creo que es muy interesante y es muy bonito. ¿Sí? Y sobre todo ahora que estamos tan cerca de la Navidad y de la Acción de Gracias y del Halloween. Cuidado, del Samaín. Vale. Entonces, vamos a entrar aquí con lo que yo considero que es lo más complicado de esta clase, que es la definición del arquetipo, porque hay muchas cosas que están escritas por ahí, hay mucha literatura de divulgación que está hablando sobre este tema sin tener el conocimiento adecuado para eso y lo que está es creando muchísima confusión. ¿Sí? Entonces, voy a leer el concepto textual, aunque les informo ya de antemano que si lo leen conmigo y no entienden, es completamente normal, porque en realidad no está fácil de entender. Los arquetipos son preformas energéticas sin contenido, son estructuras universales del inconsciente colectivo, es decir, patrones psíquicos heredados que forman la base de cómo experimentamos el mundo y nosotros mismos. Les voy a explicar. Cuando hablamos que son preformas energéticas sin contenido, aquí vamos a romper o a destruir el primer mito que hay por ahí. Y es que los arquetipos no tienen forma, no tienen tamaño, no tienen color, no tienen género, no tienen nombre, no tienen absolutamente nada. Son una carcasa vacía. Esta potencialidad universal, heredada, que hay en esta preforma, solo puede llegar a nosotros, solo lo podemos ver a través de una imagen arquetípica. Por ejemplo, cuando hablamos, aquí tenemos en esta imagen, esta es Artemisa. Cuando hablamos del arquetipo de Artemisa, vamos a empezar por un error de base, que es que Artemisa no es un arquetipo. Artemisa es una imagen arquetípica. Es una imagen que le presta cara y ojos a una potencialidad que en este caso recibe el nombre de Artemisa porque va a tomar las características de esta imagen para que nosotros lo podamos entender. Les voy a poner un ejemplo y así voy adelantando un poco lo que tiene que ver con la clase que vamos a hacer hoy, que es sobre las diosas griegas. Cuando hablamos de las diosas griegas, estamos hablando de imágenes arquetípicas que en su manera independiente están haciendo no otra cosa sino mostrarnos aspectos de un arquetipo que se llama la feminidad, lo femenino. Lo femenino no tiene forma, solo podemos entender lo femenino a través de las imágenes que nos prestan las diosas en cada una de sus características. Esto lo vamos a ver un poquito más adelante con detenimiento. Entonces, nosotros tenemos un inconsciente personal y un inconsciente colectivo, según Jung. En el inconsciente personal están todas esas situaciones que he vivido en mi vida y he reprimido porque no soy capaz de gestionarlas en ese momento. Por ejemplo, si mi mamá me regañó, si le tengo miedo a las arañas, y todas esas cosas, si me dejó un novio y estoy traumatizada, es decir, cosas que me han pasado en la vida y que son conflictos que se me han presentado, y eso forma parte de mi inconsciente personal, de lo que es mío, de lo que no comparto yo con Humara, porque lo que me pasó a mí con las arañas no le pasó a Humara, con lo cual el miedo que yo tengo, esto es un ejemplo, ¿sí? El miedo que yo le tengo a las arañas, Humara a lo mejor no lo tiene. Esto es un ejemplo meramente educativo, pero eso es mío. Por eso se llama inconsciente personal. Pero hay otro inconsciente que es el inconsciente colectivo, que es el inconsciente que yo sí comparto con Humara.
y el inconsciente que comparto con Griselda, que comparto con la Veru y que comparto con las otras personas que están aquí hoy. Ese inconsciente personal no solamente lo compartimos nosotras cinco, nosotras seis, también lo compartimos con la señora que en este momento está preparando un arroz en China. O lo compartimos también con un señor que está montado en un barco en Groenlandia. O con los vikingos que vivieron hace muchos años atrás. O incluso, bueno, desde los inicios de la humanidad, nosotros estamos compartiendo, por ejemplo, la idea de lo que es la madre, de lo que es el padre. Por ejemplo, hablando de dos arquetipos muy grandes. Entonces, en el paso de los años, a este conocimiento adquirido, esta imagen, sí, este conocimiento lo hemos pasado de generación en generación y todos tenemos cuando nacemos, ya sin que nadie nos haya dicho, esa sensación o esa idea de lo que una madre es, de lo que un padre es, de lo que una familia es, de lo que lo femenino es de lo que lo masculino es, de manera natural, intrínseca, sin que nadie nos lo haya enseñado. Entonces, personas me han preguntado, ¿es que es lo mismo que el instinto? Por ejemplo, pero la diferencia entre el instinto y el arquetipo es que el instinto es biológico, el arquetipo no. ¿Mm? Entonces, este conocimiento heredado que forma parte del inconsciente colectivo que habita en mí y habita en todo, se manifiesta a través de una serie de complejos. Los complejos, bueno, yo estoy entrando, Griselda, en agua profunda, pero es para que más o menos entiendan cómo funciona. O sea, los complejos para hacerlo muy fácil, es eso que tú dices, no, ese tema no me lo toques, si es política, si es religión, si es dinero. O sea, ustedes saben, y esto siempre lo digo, que cuando vamos de invitados a una mesa a comer, lo primero que nos dicen es, o lo que nosotros sabemos, no nos lo tienen que decir, oye, de política no hables, de religión mejor no hables. ¿Por qué? Porque esos son temas que detonan en las personas una emocionalidad que es un complejo, ¿sí? Entonces, es preferible esos temas no tocarlos para poder llevar la fiesta en paz. Entonces, todos tenemos complejos porque nuestra cabeza es como una granada cuando la abres por la mitad. Cuando tú abres una granada por la mitad que está toda llena de pepitas, bueno, todas esas pepitas son complejos. El yo, es decir, el consciente, el yo, también es un complejo, solo que es el núcleo de la conciencia, es decir, es un complejo que tiene mucha potencia porque ha integrado otros complejos a lo largo de la vida. Cuando una persona no es lo mismo, por ejemplo, les voy a poner un ejemplo. Yo tengo una hija que tiene 16 años y yo, Isaac, esto es un ejemplo muy tonto. Y ella, por ejemplo, mira, yo no voy a salir con estos pantalones porque qué vergüenza que irán a decir de mí, por ejemplo. Pero tú le dices a un señor de 80 años o una señora, o a mí, que me ponga estos pantalones para salir, me importa cuatro pepinos lo que piense la gente porque ya yo he madurado una gran cantidad de cosas, ya yo he integrado una gran cantidad de cosas y ya esas cosas que a mi hija de 16 años no le molestan, a mí ya no, porque es que ya yo tengo yo tengo la posibilidad por mi historia de vida de priorizar y de darle una importancia distinta a las cosas, porque hemos madurado, porque hemos crecido y porque hemos integrado una cantidad de cosas. Entonces, estos complejos que están allí que forman parte de mi inconsciente personal y tienen una patica en el inconsciente colectivo, son los que nos hacen entender que tenemos arquetipos. ¿Se entienden? Sí, bueno, yo hoy entiendo más. Yo indirectamente sí. Y la Vero también. Está bueno. Lo importante es que esta clase también queda grabada, así que la vamos a poder volver a ver y demás. Pero sí, Es que no es fácil de entender, y lo dije en la clase pasada y lo vuelvo volver a decir. Si esto lo entendimos, ya tenemos la clase hecha, porque esto era lo más complicado. Esto es lo más complicado. Y voy a seguir un poquito adelante para que se den cuenta de lo que yo quiero, de lo que quiero explicar. Estas son imágenes arquetípicas que representan, mira, si el arquetipo es el océano,
y yo agarro un vaso y meto un vaso en el océano y saco un vaso de agua de mar. Esta es la imagen arquetípica y el océano es el arquetipo completo. Entonces, cuando estamos hablando de Artemisa, en este caso que estamos hablando de diosa griega, de Artemisa, de Eria, de todas estas, lo que estamos es teniendo en la mano un vaso de agua de una potencialidad demasiado grande. Ninguna imagen arquetípica, ninguna es capaz de abarcar la potencia y la magnitud del arquetipo. Ninguna. Por eso es que tanta la literatura de divulgación, cuando hablan de la loba que corre, que no sé qué cosa, que la mujer es sabia, que la mujer es medicina, que la mujer, no es un arquetipo, eso es un aspecto mínimo de lo que es lo femenino. Entonces, en este caso particular que vemos todas estas señoras aquí, todas estas señoras lo que están representando son vasos de agua que están representando aspectos de algo mucho más grande. Con lo cual, no es un arquetipo, es una imagen arquetípica que forma parte o le da cara y ojo a algo, a un grano de arena de la playa de lo que es un arquetipo. ¿Sí? Esto me interesa mucho que quede claro porque es que hay mucho, cuando vean por ahí, hay mucha cosa por ahí que habla del arquetipo como una cosa que limita, como que está delimitado de alguna manera y eso no es posible. ¿Sí? Entonces, estos también son imágenes arquetípicas. Los cuentos de hadas, por ejemplo, estas son todas son imágenes arquetípicas. Esto también son imágenes arquetípicas. Cada una de las imágenes que el tarot nos enseña y nos regala para poder hacernos preguntas o cuestionarnos a nosotros mismos preguntas, es gracias a estas imágenes que se presentan aquí. Aprovecho e informo, les digo que el tarot es, son imágenes que nos están prestando, que nos está prestando el inconsciente colectivo para poder entendernos un poquito más y poder adelantar y poder acercarnos a la integración. No es un instrumento, o por lo menos desde mi perspectiva, debe para ver el futuro, ni para estudiar ni aprender de otros, ni para ni nada de eso que tienen esos mitos de que hay del tarot. El tarot lo que hace es que nos presta una imagen para que nosotros podamos ponerle cara y ojo a aquello que yo todavía no entiendo que tengo dentro. Por eso es que les conté de que nosotros aprendemos gracias a las imágenes. ¿Sí? Este tema no puedo entrar porque se me acaba el tiempo y porque si quieren aprender un poco más de esto, pues me preguntan, porque en enero va a hacer un programa de coaching con tarot. Eh, Así que no Recomendado. entraré. ¿Mm? Nosotras lo hicimos, Griselda y yo lo hicimos, para entender esto y poder Y apoyarnos en la son muy formación. buenas ellas, ya son expertas, ya son expertas. Eh, bueno, y entonces esto también son imágenes arquetípicas. Esto también son imágenes arquetípicas. O sea, todo lo que podemos ver en una serie, todo lo que podemos ver en una peli, son imágenes que de alguna manera contactan con nosotros y es por eso que tenemos una peli favorita o tenemos una serie de Netflix favorita o me identifico más con un personaje que con otro, que uno me gusta más y uno no sí y otro no. Esto también son imágenes que las películas nos prestan y menos mal que tenemos el cine, menos mal que tenemos internet, que, no, que nos aproxima este tipo de imágenes para que nosotros podamos eh, redescubrirnos y podamos darnos una ayuda en lo que es el entendimiento de lo que nos está pasando. Yo me acuerdo cuando, y esto no me acuerdo si lo conté, pero hay estas pelis que salieron de Disney que se llaman Inside Out o De Revés. Eh, ¿Cómo se llaman? Intensamente, intensamente. Intensamente. Intensamente, que es que en España se llama De Revés. ¿Por qué? No me pregunto. Pero bueno, estas pelis yo me acuerdo que leí sobre ellas porque
me llamó muchísimo la atención eh, que la cantidad de personas adultas que vieron esta película y que les impactó de manera importante fue mucho, fue muy grande, porque en- hay adultos que todavía no saben, o en el momento que vieron la película entendieron que lo que estaban sintiendo era determinada emoción. Wow. O sea, es poder decir, porque Era hay, eso. claro, porque es que hay una generación a la que no se le permitió estar Sentir. bravo, estar Claro. molesto, estar triste, llorar. Entonces, cuando vieron esta película, entendieron cómo este proceso funcionaba y se empezaron a sentir mucho más tranquilos consigo mismos y decir, es que es normal que yo sienta esto. Está bien que yo me sienta de esta manera. Entonces, yo creo que esas películas que están tan pensadas aportan y aportan muchísimo, muchísimo. Eh, Independientemente de que les guste Disney o Pixar o no, esta peli en particular tiene ese componente educativo interesante y además que el planteamiento que hacen de cómo los sueños se construyen y se presentan también es muy interesante. El abordaje que hacen con el tema de los sueños es brutal. O sea, yo creo que vale la pena. Pero el punto es que la imagen nos permite nuevamente saber cómo me estoy sintiendo. ¿Sí? Que yo veo una novela y me pongo a llorar y yo digo, yo no sé cómo yo me siento, pero cada vez que yo veo a esta mujer en esta novela, yo lloro también. O a mí me pasó eso mismo y yo me siento igual. Entonces, eso es un gran paso que nos da la imagen. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es tu cuento favorito? ¿Con cuál de estas imágenes que acabo de presentar te identificas? ¿Cuál es tu serie y tu película favorita? Todas estas cosas hablan mucho de ti y todas estas cosas hablan también de esa necesidad que hay de hablar de aquello que todavía no sé, que quiero o que tengo que hablar. También comento muchísimo que los niños chiquitos cuando están viendo pelis y les gusta una peli y quieren volverla a ver y volverla a ver, o léeme este cuento, vuélvemelo a leer, esa necesidad de repetición es una necesidad que tienen todos estos niños de integración. Y de igual manera, nosotros grandes, cuando tenemos una peli que vemos muchas veces, o hay un libro que no podemos dejar de ver, o hay una propaganda, lo que sea, que de alguna manera me invite a mí a la repetición, es la necesidad de integrar y de entender lo que está pasando. Con lo cual, si les da la gana, les provoca a ustedes ver una peli 1000 veces, véanla. Y si hay un niño chiquito que quiere ver repetidamente La Sirenita sin parar, pónganla. Y si quieren que le lean un cuento 10.000 veces, léanse, porque él está hablando de su necesidad. ¿Sí? Entonces, la reflexión aquí hasta este punto de esta charla es esa. Piensen cuál es ese personaje, esa peli, esa propaganda, esa serie de Netflix, ese cuento, ese libro que de alguna manera los marca, los ha marcado y los ha llevado hasta el día de hoy bueno, a lo mejor con una pregunta que todavía no tiene respuesta, y para eso tienen ustedes este programa, para hablar de lo que todavía no tiene respuesta. Solo que yo estoy aquí para darles una visión distinta y amplificar un poco lo que van a ver con Griselda y con Ligia a profundidad. Si hay alguien que quiere compartir cuál es su cuento, cuál es su película favorita, su serie, pues encantada de escuchar. Sí, Bárbara, yo por ejemplo con mi hijo, cuando era pequeño, vimos Monster Inc. como 81 veces. Mm, mm. Bueno, Monster, La otra, la del vaquero, Toy Toy Story, Story. Toy Story, no sé, 56 veces. O sea, eran cosas así, y él la ponía y me decía, mami otra vez, mami otra vez, mami otra vez, y la veía, y la veía, y la veía. Ya. Bueno, Monsters Inc. Y Toy Story, a pesar de que hablan de dos temas distintos, que por cierto, yo creo que Monsters Inc. es una obra de arte, Sí, total, es total. una obra de arte. Eh, es interesante porque tanto en Monsters como en Toy Story hay un mundo detrás. O sea, está pasando algo que nadie sabe. Por ejemplo, en los monstruos
todo lo que pasa detrás del closet y cuando es de noche, habla de lo que literalmente sombrío. En Toy Story todo se desarrolla cuando el niño no está. Ajá, y es de día. Entonces, exacto, entonces todo lo que está pasando, de lo que a lo mejor él mismo tampoco estaba consciente que estaba pasando. Entonces, es interesante porque podemos hacer una analogía entre estas dos pelis y podemos hablar de ellas mucho rato. No es la idea por los tiempos de los tiempos, pero sí quería que alguien pusiera un ejemplo por eso, porque a lo mejor tu hijo en aquel momento estaba descubriendo un mundo interior. Sí, aquí Liliana nos dice, mi película, Mujer Bonita, mi cuento, La Bella y la Bestia. Bueno, que es lo mismo. O sea, decir, Pretty Woman o Mujer Bonita, estamos hablando es en la película amada por una generación por ser esta Cenicienta, ¿no? Esta princesa que Ajá. es rescatada por este príncipe, es rescatada de este mundo en el que ella está. En el caso de La Bella y la Bestia, aunque sí es cierto que no es exactamente igual, hay el paralelismo del rescate, de que al final es ella la que lo rescata a él. Es Sí, ella la que lo descubre en él algo que nadie ha visto, en el mismo caso que Pretty Woman. En Pretty Woman, ah, él es capaz de ver algo que nadie ella ve no en ve, ella, más sí, allá de la fealdad y más allá de del juicio. del Ujú. juicio sobre lo que ella está haciendo. Entonces, ese sentimiento que a lo mejor, ¿quién comenta esto? Liliana, Liliana. Diana, a lo mejor es este sentimiento de que al final se hace justicia y pueden ver más allá de lo que está, de lo que dice el empaque. Es interesante eso. Entonces, si sí, nos detenemos a hacer nuevamente el paralelismo entre La Bella y la Bestia y Pretty Woman, podemos hablar horas, porque no es simplemente una película. sí. Hay mucho, mucho ahí, hay mucho más ahí. La Y La Bella veo, y la Bestia, en La Bella y la Bestia, Liliana, en mi Instagram, yo creo que nosotros hicimos, mírate en las historias destacadas que se llaman Lobo, nosotros hicimos unos conversatorios sobre los cuentos de reflexiones de mujeres que corren con lobo, que se llamó Reflexiones de mujeres que corren con lobo. Y hicimos también muchos cuentos de hadas. Uno de ellos, si la memoria no me falla, fue La Bella y la Bestia. Entonces puedes buscarlo en Spotify, en Reflexiones de mujeres que corren con lobo, o en la historia destacada Lobos del Instagram, para que puedas mirar un poco de qué va o cuál es el trasfondo de este cuento de hadas. ¿Sí? Hay muchos imagínate, cuentos. sí, y mujeres que corren con los logros, está el de Basilisa, está el de Barba Azul. Nosotros hicimos un análisis sobre todos estos cuentos, no necesariamente están, bueno, yo creo que hicimos una amplificación de esos cuentos, no solamente desde la mirada de Píncola, nosotros también le dimos una mirada, bueno, distinta, amplificar un poco lo que ella está diciendo, porque la literatura de Sí, reflexiones de mujeres que rica, corren con lobos es una literatura de divulgación, entonces hay muchas sí. cosas que a lo mejor, entonces bueno, y como, no, y como fue súper, lo que hicimos fue agarrar todos los cuentos clásicos también. Entonces Mm, empezamos a hacer análisis de cuentos clásicos. Y chévere. entre ellos está La Bella y la Bestia. ¿Sí? O sea, lo comento para las que si hay más personas que tienen un cuento de hadas, pues probablemente, y como no me da tiempo de hablar de ellos, de todos, pues ahí pueden mirar que haya mucho. Y quien no, pues me escribe por Instagram y podemos hablar sobre su cuento. ¿Sí? Sí, Perú la estaba Vero, pidiendo la la palabra. palabra y comenta que el de Basalisa, que explica Vale. Ujú. Piscola en el libro que le fascina. Y no sé si Bueno, algo más. claro, y Basilis, ese cuento tiene muchas interpretaciones y tiene muchas versiones, con lo cual te sugiero que cuando te tengas un poquito de chance, mírate todas las versiones de ese mismo cuento, porque hay otros enfoques y está muy bien, es un cuento que está muy bien y yo creo que lo más interesante aquí
no es solamente la ayuda de lo materno en la pequeña muñeca que ella lleva, sino pues en Mm, la presencia de Baba Yaga. Esta, este cuento se parece mucho a la historia de Eros y Psique. Es mm, un cuento de transformación y de crecimiento y de pruebas que tiene que pasar ella para ujú. poder finalmente llevar el fuego a casa. O sea, en fin, es Sí. muy interesante. Y de ese Sí. cuento, Beru, también, ese cuento lo hablamos también en Reflexiones de Mujeres que Conozco Lobo, si lo quieres escuchar. Ah, ok. Y sabes que cuando yo leí ese libro en un grupo de lectura con mis amigas, a nosotros nos surgió a todas de común la iniciativa de hacer una muñeca. Entonces me sonaba mucho ahorita lo que tú dijiste de lo que es como lo que representa el arquetipo, ¿no? Y lo que es el arquetipo, que es algo más grande. Entonces todas, hicimos un par luego de que leímos Vasalisa, y todas hicimos como una muñeca de trapo, que era lo que ella tenía en el bolsillo y se Sí, guardaba, y cada vez que necesitaba, ella tocaba en la muñeca, se metía la mano en el bolsillo y como que para consultarle, me voy por este camino, voy por el otro. sí. Y de verdad que fue fascinante por lo menos lo que yo iba sintiendo a medida que yo iba cosiendo la muñeca, le íbamos poniendo cara y le íbamos pintando los ojos y poniéndole el cabello. Fue muy interesante lo que pasó ahí. Claro. Y con respecto a la película, hay una película que me imagino que también tiene muchísimo de tela para cortar, pues por decirlo así. Y es esta película que se llama Orgullo y Sí. Prejuicio. Me daba risa porque tú decías ahorita que hay gente que le gusta. Para mí, esta película es como tan atractiva para mí que no me canso de verla. La puedo ver miles de veces y no me cansa porque hay algo en mí que se representa en esa película, en la manera de yo relacionarme, en la manera en el tema de relaciones de pareja, de cómo surge el amor con el hombre en mí. Ujú, De verdad que esa película tiene algo que es magnético para mí y es increíble. La mm, puedo ver 20.000 veces que no me voy a cansar. Y es lo que pasa conmigo ujú, cuando estoy viendo la película. Es como me meto y vivo el papel como si fuera Elizabeth. Y es como que mi alma me dijera, oye, es que cuando tú conozcas al hombre con el que tú vas a estar junto, es que va a ser algo muy parecido a eso que está ahí. Y me da risa, ¿no? Porque yo digo, wow, pero así como que antes del amor va a venir como ese conflicto tan grande. Ay, Dios mío, Señor, digo yo, ay, no, porque es fuerte. Es una historia donde hay una tensión muy fuerte entre ellos dos antes de que se dé una relación. sí, Entonces, sí. pero a la vez eso me atrae. Y yo digo, pero ¿por qué me atrae tanto esa idea? ¿Por qué me atrae tanto la idea de que mi relación se dé así, de esa manera? Entonces, ahorita que tú lo dices, me reía porque yo decía, yo creo que tengo mucho más que reflexionar de esa película de lo que ya yo he reflexionado. Claro, porque la idea del amor que viene después del conflicto es como si tuvieras que pasar unas pruebas para poder tener al príncipe al final. Como un camino del héroe, una cosa Es así. como, exacto, como que, Mm, y de alguna manera la idea es que eso no te condicione, y eso está relacionado directamente con Basilisa también, porque mm, las pruebas, ese es como que tengo que sufrir, me lo tengo que ganar, y como me lo tengo que ganar, tengo que sufrir, y tengo que pasar, atravesar el conflicto, tengo que atravesar las pruebas, tengo que, entonces, a ver, es interesante, yo te sugiero, cuando quieras, Ligia, Grisela, la vemos y la comentamos, porque yo creo que el cine y la literatura es muy interesante para sacar cosas y yo he querido siempre, he tratado de conformar un grupo de cine y de lectura, este, Uh, desde este punto de vista, y yo creo que esta peli está muy bien para eso y vale la pena cuenta conmigo. ver que lo reflexiones y que trates de amplificar un poco lo que esa peli quiere decir realmente, porque no es necesario, no, el camino del amor no es un camino por el que tengas que pasar por tantas cosas, ¿sabes? Es decir, sí. el amor tendría que darse de una manera natural, de una manera, mira, no sé, y quiero que también, yo no sé si esto es así, sí, yo te lo estoy diciendo porque es lo que estoy pensando. Mm, También pensar en qué otros aspectos de tu vida hay ese tema de que tengo que luchar, de que nada viene fácil, de que me lo tengo que ganar, bueno, de que imagínate. Es un juicio maestro que viene
desde los abuelos, desde mis Claro, ancestros, que las claro, cosas cuestan mucho para conseguirlas, que hay que sufrir exacto, mucho, que yo pasé exacto, mucho trabajo para tener mi apartamento. Esa es la historia de exacto, mi mamá. Yo exacto. sufrí mucho, tuve que trabajar mucho, tuve que pasar mucho trabajo para tener mi apartamento. Tú la escuchas y es aquel montón de cosas previo a obtener sus becas. Esa es como la historia que más se repite en la historia de mi mamá, por decirlo así, pues. Bueno, y lo estás viendo ahí en esta peli y te parece magnético y lo quieres ver y lo quieres volver a repetir como si de alguna manera anhelaras que eso también pasa, o sea, que eso fuera así, como de que mira, es que yo sé que si yo me... Y hay veces que inconscientemente, Beru, tratamos de ponernos nosotros mismos estas pruebas aunque no existan. O sea, como que Mm, cuando la cosa viene fácil no te lo crees y dices, no, ya vas, que yo no he sufrido nada, yo necesito ver sangre aquí para yo poder ver que me lo he merecido, ¿sabes? Entonces, esas cositas yo creo que vale la pena que las reflexiones y que las ok, mires. Entre esas y perfecto, muchas otras gracias. cosas que bueno, ¿sabes? Que a partir de ahora empieces a verlo, digamos, con Con una, ojos una o visión una mirada diferente. Exacto, un poco más exactamente. amplia de lo que qué Mm. es el conflicto, qué significa para ti, Ujú. bueno, que el perjuicio, el prejuicio, ¿cómo era? Prejuicio, ¿no? Orgullo y Orgullo y prejuicio, prejuicio. ¿no? Prejuicio, Ujú. ¿vale? Ujú. ¿Qué es Prejuicio. el prejuicio? ¿Cómo me siento yo con eso? O sea, es decir, ¿cómo me siento yo no solamente con el personaje de Elizabeth, cómo me siento yo con todos los demás? O sea, ¿cómo me siento yo siendo? O sea, ¿qué pienso yo de todos los demás? ¿Qué pasaría si yo no soy la protagonista del cuento, sino que soy la otra? Porque hay una cosa que es muy interesante con los cuentos y es que hay veces, todos queremos ser la cenicienta y la protagonista del cuento, pero es que a lo mejor tú eres la bruja, Mm. Ujú. a lo mejor tú eres la madrina, la madrina, a lo mejor tú eres la hermanastra. O sea, esas son cosas que, no estoy diciendo que ese sea tu caso, Vero, estoy aprovechando para, para, Exactamente. para, Ujú. para amplificarlo y decir, oye, o sea, de este cuento favorito, del que yo creo que soy protagonista, a lo mejor no lo soy. Exacto. Y lo mismo pasa con Titanic. Y ahorita que tú lo dices, Titanic también tiene algo muy parecido a Orgullo y Prejuicio. Es el prejuicio social, es una pareja que les toca, que no pueden estar juntas porque la sociedad y los prejuicios que hay en torno a ellos dos. Porque otra película que no me canso de ver, la puedo ver 20.000 veces, igual me fascina. Pero detrás de Claro. eso también es eso, es esa sociedad, es como esa pareja que ha sufrido mucho, bueno, que Que sufre tanto tiene que que hasta uno de los dos luchar, se muere. que hay una lucha, que en este caso no lo logra, a No lo diferencia logran, de Orgullo y exacto. Prejuicio. Claro, entonces es que, es que la lucha, es que me lo tengo que currar, como dicen en España. En España, Entonces, sí. no, o sea, si cuesta tanto esfuerzo, yo siempre digo que cuando algo genera o cuesta tanto obtener el mismo esfuerzo, esto no son palabras mías, esto son palabras de Osho, que independientemente de que tenga una historia dramática y que se haya dicho tantas cosas horribles, hay cosas de sus libros que yo rescato. Y una es esa, y una es esta que les voy a decir, que es que todo aquello que me cueste tanto trabajo ganarme, también me va a costar trabajo mantener. Mm. Entonces, sí, vencimos todos los conflictos, pero Mm. realmente, ¿sabes? Realmente yo tengo la fuerza para mantener lo que me ha costado tanto levantar. Claro. En fin, o sea, Vero, es hablar horas de este tema. Exactamente, sí. Pero bueno, Es muy interesante. sí, sí, sí. Me quedo con eso de volver a ver esa peli, que la vi hace muchos años, la veré de nuevo, y para pensar un poco más en ella y tratar de conseguirle darle la vuelta y si veo algo Mirarla interesante, pues te lo comento. con ojos nuevos Con ojos nuevos, y sí. frescos. Aquí Yindira comenta, películas favoritas, La Momia, que a mí también me encanta La Momia, las dos primeras. Avengers y su libro favorito es Mujercitas. Y le encantan los cadramas, los dramas coreanos, con finales felices. Bueno, es una combinación interesante, porque estamos hablando de Sí, superhéroes, sí, sí, estamos sí, hablando de sí. superhéroes, de mujercitas. Con Bueno, que al mujeres, final las mujercitas estas son unas superheroínas. unas heroínas.
exacto, y bueno, que necesariamente en Mujercita no ocurre en todos los casos un final feliz, pues bueno, ahí Sí, se pone a Omara, prueba, escribe las tuyas, escríbelas. Ajá, Omara, que sí puede compartir las de se ella. Las aprueba, vamos leyendo. se pone a prueba una cantidad de cosas en todos estos personajes y bueno, son actos de heroísmo. ¿Cuál era la primera, la que dijiste antes de La de Avengers? ella, la momia. Bueno, aventuras, pruebas, luchas, tratar de lograr un objetivo. Es heroico, en realidad si hay algo en común que tiene todo lo que ella pone sobre la mesa, es el heroísmo. El heroísmo es la carta del carro en el tarot. El heroísmo es tratar de probar a otros y a ti mismo que tienes un valor o tienes una valía, hay una valía ahí. Entonces, bueno, se podría abrir, son Se otras podrá cosas mirar que hay por que allí. mirar. Es que es lo que les digo, ya con esto, Griselda, tienes para las sesiones de coaching para aburrir material. Sí. ¿Qué dice Omar? Omara dice, películas, las sesiones, Rocky. Las películas de Rocky, Ah, las la películas de peli- Rocky y Kung Fu Panda. Ujú. Bueno, es que si ves el paralelismo. O sea, Sí, Rocky y Kung claro, Fu Panda. es nuevamente el personaje que se hace a sí mismo, que supera una cantidad de pruebas. Es el personaje que nadie cree en él, pero sale adelante al final. O sea, son tanto Kung Fu Panda es una bella película. Y las películas de Rocky lo que hablan es de la perseverancia, o sea, es un personaje perseverante, un personaje que se construye y que vence todo lo que se le pone al frente. Y es lo mismo Kung Fu Panda, con la diferencia entre Kung Fu Panda, la diferencia entre Kung Fu Panda y Rocky es que Rocky nunca duda de su capacidad, pero Kung Fu Panda sí. El panda está permanentemente dudando de su propia capacidad porque no ha descubierto su potencialidad. No la descubre hasta que ve en el pliego el espejo y dice, ah, es que soy yo. Pero él no se ujú, lo cree, no se lo cree. Rocky se lo cree, pero Kung Fu Panda no se lo cree. Es una maravilla ujú. esta peli y Sí, bueno, nuevamente, o sea, cada una de estas requiere que nos reunamos y nos pongamos a conversar sobre ellas horas, porque habla mucho de nosotros mismos, de nuestros anhelos, de nuestros miedos, de nuestras inquietudes, de lo que espero de mí, de nuestras frustraciones, de nuestros complejos, de wow. nuestros complejos, de las cosas de mí que están en la sombra, aspectos que a lo mejor no reconozco en mí, pero soy capaz de verlo en Kung Fu Panda. O sea, no hay aspectos de mí que en la sombra no puedo reconocer, pero puedo reconocer en el otro. Ujú. Entonces, las películas nos prestan esa imagen y decir, oye, yo también, este lo logró, pues yo también lo Ujú, puedo. O a lo mejor decir, a lo mejor es esa palabra que necesitas escuchar. Oye, sí, es verdad, a lo mejor yo soy como el panda, que no creo en mí, pero puedo. O sea, es decir, y como no lo veo y lo veo afuera, me encanta afuera porque no me creo que yo también, esa historia es mía también, esa historia forma parte de mí. En fin, sí. o sea, a mí esto me encanta, así que no, No, aquí le ponemos de acuerdo y nos quedamos. y no es solo eso, sino que, a ver qué hora es. Bueno, no hemos ni hablado de las diosas, vamos a seguir. Sí. Sí, para cerrar ahí el comentario, Omar dice que también le gusta Pretty Woman y del libro La pobreza, el mal del siglo XXI. Y Liliana dice, en pocas palabras se puede decir que nuestro cuerpo o nosotros somos el arquetipo por lo que somos energía y esta se manifiesta en nuestra imagen. Eh, mm, Es como identificarse al reconocerte como, como alguien, como dice Liliana, nosotros, lo que somos nosotros, yo entiendo que es que, ¿sabes qué pasa? Yo entiendo lo que quieres decir, pero solo para aclarar, arquetipos hay muchísimos.
incontables. Es algo que no se puede medir. Entonces, y eso habita en un espacio al cual nosotros no tenemos acceso. Solo tenemos acceso a través de nuestros sueños y de nuestras sincronicidades, de los mitos, los cuentos y las leyendas y las pelis. O sea, solo tenemos acceso al arquetipo en ese momento que no somos conscientes y explotamos, estallamos o expresamos aquello que surge de manera natural y espontánea y después decimos, ¿y esto de dónde salió? Entonces, decir que nosotros somos el arquetipo es no solamente limitarlo a nuestra humanidad pobre y simple y única. Única, quiero decir, en que somos una sola cano. eh, si pudiéramos usar esa misma frase, esa misma idea que tú traes, yo podría decir, el arquetipo más grande que hay es el arquetipo del self, que es lo que vendría siendo el Dios en nosotros. Es el arquetipo que nos presenta en la vida todo aquello que necesitamos vivir para lograr integrar aspectos de nosotros mismos. Es aquello que, cuya naturaleza es integradora. Es como Dios, Es, Dios, es como el Dios que vive dentro de mí y que todo lo sabe. Ujú. Dios, Buda, Que proyectamos en el afuera a todas las imágenes que conocemos nosotros hoy como deidades. Ujú. Y es que no, es que ni siquiera así consigo darle la vuelta. O sea, yo entiendo lo que quieres decir, pero espero que esta explicación te haga un poco mirar otra alternativa de, de lo que es de lo que es un arquetipo. O sea, el arquetipo no soy yo solamente yo soy un instrumento para que el self logre su integración. O sea, es decir, yo no soy más que una persona que está aquí puesta para experimentar una cantidad de situaciones en la vida para mi propio desarrollo, crecimiento, a través de la integración de todo aquello que no está integrado en mí. No sé, espero que no suene esto demasiado hippie, pero es un poco eso, por lo cual somos instrumentos de toda esta potencia. ¿Puedo preguntarle algo, licenciada Por Bárbara? Un supuesto, hasta, momentico. sí, sí, sí. Mire, mi corazón, porque es que me volaste los sesos. Esto está súper interesante y de verdad bienvenido que al mundo de Bárbara. no, Tu mundo, bamba. nuestro mundo. Bárbara es una Mira, bárbara. le haces honor a tu nombre. No, pero qué interesante, qué bonito, ¿no? Mira, quiero después hacerte una pregunta, ¿no? Lo que quiero saber es que si estoy clara en algo que quiero que comprender. Ya entendí lo de los símbolos y los signos, ¿verdad? Y quería hacerte una primera pregunta cuando hablamos, y disculpa que retroceda un momento, pero es que es importante para mí. Cuando yo puedo asemejar también señales como símbolos que tienen una representación cuando tú dices que nosotros vamos a otras dimensiones con esos símbolos, porque están representados de una u otra manera. En nosotros es que tienen algo que decirnos, tienen algo que expresan de nosotros particular, vienen con un nombre y apellido, ¿cierto o falso? ¿Sí? Eh, eh, Voy a echar para atrás porque pensaba pasar esto, pero no lo va a pasar por esta pregunta que tú estás diciendo. La señal, a ver, hay algo que se conoce como sincronicidad. La Ok, sincronicidad son cosas que pasan en el afuera que tienen una conexión conmigo y una carga emocional muy grande. Por ejemplo, estoy pensando en algo y lo veo, ok, veo un símbolo y cuando yo lo veo, llega a mí o me siento de una manera que me ayuda incluso a tomar una decisión.
o es la respuesta a una pregunta que estaba esperando. Pero ese símbolo o esa cosa que se presenta en ese momento que genera en mí eso, tiene una carga emotiva tan grande que no le va a pasar a Griselda si lo ve, ni a Ligia si lo ve, solo a ti, que Ok, es lo que se conoce como sincronicidad. Y eso no ok, es otra cosa sino el propio arquetipo del self poniendo en el afuera elementos o situaciones para ok, favorecer el entendimiento o el camino que tú estás tomando. Por eso es que cuando hablaba de la vida simbólica, es precisamente tener la apertura para poder ver todo esto que está ya, ok, está ok, puesto ya, pero ok, que no soy capaz. Ujú. ok. En esto tiene que haber, hay una sensibilidad especial para poder ver, leer Hay y una sacarle provecho. sí, hay una Sí, tiene que ver. sí, sí, sí la hay, ¿Mm? incluso eso es lo que Jung llamaba tipos psicológicos. Mm, Sea, Ok, los tipos psicológicos, que esto es o- otro tema. ok, Es- hay el tipo psicológico que es el pensamiento, el sentimiento, la senso-percepción y la intuición, y además hay una libido que se mueve hasta la introversión y la extroversión. Entonces, vale, la combinación de estos cuatro ok, cuadrantes, digamos que ok, configura la forma como tú te conectas con el afuera. Las personas ok, que son intuitivas, evidentemente sí, tendrán una mayor posibilidad de que esto se les parezca facilísimo. sí. Y en Entonces, otras, ujú, disculpa, y en otras sentirás que estás fuera de lugar, que eres un correcto, marciano metido y que nadie te comprende. Y tú no escuchas el mismo mensaje que están escuchando los demás y llega un momento y tú tienes la certeza que eso no es así, más todo el mundo está hablando en otras cosas y tú dices, bueno, ¿qué pasó aquí? ¿Ah? correcto, Eso correcto. pasa. Mira, Bárbara, yo creo que el mejor ejemplo, creo que lo que yo entendí, lo que eran las imágenes arquetipales, es cuando hablaste acerca de la representación. Vamos a poner en las cartas, ¿no? Para mí, no sé si estoy ya bien, es como si esas imágenes que están en las cartas nos van a prestar su representación para representar nosotros una situación en la vida personal. O sea, mírate ahí. Sí, ¿Es algo así? sí, es así, es Ok, así. Solo que cada ok, imagen, lo importante del símbolo de la carta es que, por ejemplo, si estamos hablando de, no sé, de la papisa, por ejemplo, como carta de ok. tarot de la papisa, detrás de la papisa hay una historia y hay una cantidad de información que es muy interesante saber al momento de que tú sacas la carta para poder hacer una interpretación o poder tener por lo menos la idea de por dónde van los tiros con la carta. Por ejemplo, la papisa está representada por el Ujú, mito de Perséfone. ujú. Entonces, estamos hablando de la Mira, parte intuitiva de la carta, la parte, pero es una intuición a la cual se llega después de haber vivido una experiencia que normalmente para el mito de Perséfone está relacionada con el rapto. Entonces, la papisa representa todo aquello, toda aquella sabiduría y todo aquel conocimiento que yo he adquirido en el inframundo de mi propia existencia. wow, es tremendo. Y aparte, disculpa algo que me preocupa, aparte de esto que está en el, ¿cómo lo llaman? Consciente personal, ¿cómo fue que El ustedes, inconsciente personal y el el inconsciente colectivo. inconsciente personal, hay un inconsciente colectivo, pero hay algo que también puede venir en herencia, como que El nosotros, lo que tú inconsciente, dijiste, el inconsciente colectivo. ya, ya sabemos que es papá, ya sabemos que le vamos a pedir, ya sabemos que el agua está aquí. O sea, hay una cosa, y cada vez la evolución del hombre, vemos que ya los chamos nacen sabiendo muchas más cosas de las que nosotros nos enseñaron o no sabíamos. Pero en ese inconsciente colectivo, ahí también hay cargas de culpa, de prejuicio,
de muchas cosas, chicas, que yo digo, pero ¿cómo es posible? Ya yo bastante tengo con mis rollos para que me vengan a aflorar los rollos de otra cosa que además no son positivos. Ya Entonces, va, ¿cómo uno pero maneja esa situación? claro, claro, eso que tú estás diciendo es muy interesante y te agradezco que lo traigas a colación porque una cosa es, a ver, el inconsciente, las Ujú, culpas, los mm, prejuicios, los juicios, las ok, frustraciones, eso forma parte del inconsciente personal, no ok. colectivo. El inconsciente colectivo Ah, no tiene es nada que ver con lo personal. que te pasó a ti o lo que le pasó o lo que tú vienes heredando de tu abuela. Eso es personal. Ok, eso es Cuando hablamos de personal, colectivo, perfecto, hablamos del globo terráqueo entero. No estamos hablando de la perfecto. Ahora ya historia lo de tu aclaré. apellido, por ejemplo. Por eso es que Ok, cuando con mucha gente que habla de las constelaciones familiares y todas estas cosas, no, ahí no estamos hablando de inconsciente colectivo, estamos hablando de inconsciente personal, porque es que yo vengo arrastrando cosas a lo mejor de mi mamá, pero eso es tuyo, eso no tiene nada ok, que ver conmigo, ok. Muchas ¿sí? gracias, Bárbara. No, por Gracias, favor, mi amor. no, 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 Gracias por no, el... no, no, Gracias. vale, no a ti, Omar, vale. Entonces, vamos a ir, voy a hacer rapidito. Voy a hablar sobre, porque a ver, en realidad sobre los Olímpicos ustedes van a poder leer muchas cosas por ahí. Eh, incluso, yo no sé si yo tengo algo para enviarles, pero vamos a hablar sobre esto, lo que nos ocupa rápidamente. Voy a tratar de ser muy concreta. Aquí, esto que tienen aquí ustedes, el Panteón Olímpico, los Olímpicos son 12, aquí hay más de 12, evidentemente, porque aquí hay una cantidad de personajes que no pertenecen al Panteón, como por ejemplo este angelito que está aquí, que es Eros, no pertenece al Panteón, aquí está la Esfinge, que no pertenece al Panteón. O sea, es decir, pero es una figura, es una imagen muy bonita donde están todos los dioses, ¿sí? Todos los dioses y las diosas. Vamos a hablar sobre los olímpicos, específicamente vamos a hablar de las olímpicas, las mujeres, porque de eso va este, este programa de Griselda y de Ligia. Entonces, ya yo les explicaba que el tema de lo femenino y la disgregación o la categorización de lo femenino viene de la disolución del arquetipo materno o la gran madre, que en su principio era Dios. Eh, Se conocía o se habla de que Dios era mujer. Porque claro, y yo creo que tiene todo el sentido del mundo. Si ustedes están en la época prehistórica y ustedes pueden ver a una señora que da a luz un ser humano vivo, eso, eso es un milagro. Entonces, el hecho de que la mujer fuera protegida para cuidar, para dar a luz y para cuidar a a los enfermos o no salir de casa, no tiene que ver necesariamente con la instauración del patriarcado, sino con la protección de aquello que es capaz de dar vida. Si la mujer hubiese salido a luchar también con la par del hombre, no hubiera habido humanidad, porque ¿quién cuidaba a los niños y quién paría? O sea, Claro. hay una teoría que a mí me gusta mucho, que es también, no era minimizar a la mujer, es proteger a la mujer, porque ya los antiguos sabían que sin mujer no hay vida, ¿sí? Entonces, ese gran poder que tenía la mujer era un problema para las personas en la antigüedad que quisieron instaurar el patriarcado y la mejor manera de disminuir su potencia era dividirla. Y esa división es lo que está creando, lo que crea las diosas griegas. O sea, cada uno de estos aspectos que tienen estas seis, más muchas más, en realidad son partes de una. O sea, si Ujú. unimos todo esto, es una. ¿Sí? Entonces, hay un documental que se los he recomendado que se llama Cuando Dios era mujer, que Ah, creo que está en Amazon Prime. Lo puedo averiguar. Si les interesa, me avisa que le sí, enseña cómo es, cómo empieza todo este tema. Pero bueno, el punto que nos ocupa en este momento es que aspectos de lo femenino dividido en estas diosas es lo que se conoce como el Panteón Olímpico Femenino y las representantes de lo que vendría siendo el arquetipo femenino.
Ellas no son arquetipos, ellas son imágenes arquetípicas que representan un aspecto de algo mucho más. En la mitología griega, porque también hay muchos tipos de mitología, muchos, desde las japonesas, pasando por las egipcias, pasando por bueno, por una cantidad de las nórdicas, y todas tienen más o menos el mismo parecido. Y cuando hablamos, Omara, de inconsciente colectivo, aquí empezamos a ver cómo estos personajes se van repitiendo en diferentes civilizaciones, en diferentes épocas de la historia, sin que siquiera hayan tenido ningún tipo de correlación. Y Nana, por ejemplo, para los sumerios, la parte mesopotámica es la Perséfone que conocemos en la mitología griega, con lo cual esta gente no se habló nunca. Sin embargo, ya existían estas imágenes que tienen una relación la una con la otra, ¿sí? Entonces tenemos a Hera, Atenea, Artemisa, Afrodita, Hestia, Deméter, Perséfone, que están relacionadas con los aspectos de la pareja, la sabiduría, la compañía, la amante, la sostenedora del hogar, la madre y la mística, siendo yo sumamente light y pidiendo perdón a todas las diosas del panteón porque las estoy minimizando una sola palabra, cuando ellas solas tienen un contenido infinito. Vale, vamos a hablar rápidamente de ellas. La primera que tenemos aquí es Hestia, es la representante, la sostenedora del hogar, es la diosa del hogar y la diosa eh, que sostiene y que hace o produce esa sensación en nosotros de reunirnos frente al hogar del hogar. O sea, recuerden que hogar, llamamos hogar a este fuego que se hacía antes dentro de las casas, donde la gente se reunía alrededor, perdón. Entonces, por eso, ese fuego que había dentro de las casas, que reunía a la familia en busca de calor, protección y cocción de los alimentos, es lo que nosotros llamamos hogar, o sea, la casa. Y esta diosa es la que protege eso. Esta es una diosa muy particular porque es una diosa que no le cedió su puesto en el panteón olímpico a Dioniso, porque a ella no le interesa figurar en ningún lado. Ella prefiere estar bajo perfil. Está relacionada incluso con bueno, se le conocen las vírgenes vestales, que son las que estaban en los templos de Hestia o de Vesta para los romanos. Entonces eran como monjas, todas andaban vestidas igual, no había diferenciación, no había ningún tipo, obviamente vírgenes, es decir, es ese aspecto de nosotros que busca la autoprotección, el silencio, el estar en casa, las actividades rutinarias. Es ese aspecto de nosotros que no está buscando salir en 1000 fotos en las historias de Instagram, sino ese hogar dentro de mí al que yo quiero volver. ¿Sí? Luego tenemos a Artemisa, que Artemisa tiene una historia muy bonita y muy larga, que lamentablemente no podré contar, pero Artemisa está relacionada con la sororidad y con la relación con otras mujeres. Artemisa fue una jovencita que desde muy pequeñita, luego del nacimiento de su hermano Apolo y de haber sufrido tantísimo este nacimiento, porque aunque ellos eran gemelos y la mitología griega es como es, ella ayudó a su madre a asistir el parto y este parto estaba condenado por Hera, la esposa de Zeus. Bueno, esto es un chisme de estos de, que, ya, de estos cotilleos Chisme de diosa. de revista Chisme de Hola, diosa. de revista Sí. Hola, la que nos vamos a caer. Pero ella, cuando vio el nacimiento de su hermanito y fue tan duro para su madre, ella decidió ser virgen por siempre y meterse en el bosque. Y en este bosque, ella, como diosa de la casa, decidió reunir unas ninfas para que fueran su séquito y vivir entre mujeres. Entonces, Artemisa representa no solamente ese aspecto de nosotros que busca la sororidad y el estar en compañía con mis pares, sino el rechazo a lo masculino, pero no a lo masculino desde el punto de vista literal, sino a destacar por sus propios medios dentro Es más, ahora que lo estoy pensando, yo creo que el hecho de que tenga un hermano gemelo
y que ambos sean arqueros. Yo creo que es algo muy interesante porque es una mujer que donde pone el ojo pone la flecha, pone, pues una mujer que está muy orientada a los logros y se encamina a ese fin y que está tratando de hacerse ella misma y probar que puede ella, no necesita acompañamiento de lo masculino, aunque no me va a dar tiempo a hablar del ánima y el ánimo, pero que es lo masculino en lo femenino, en la mujer y el animus. El animus es lo masculino en la mujer y el ánima, lo femenino en el hombre. Es una diosa que tiene la capacidad pues de tener una energía masculina que la lleva a ser muy independiente, ¿sí? O sea que todo aquello por lo que nosotros luchamos y queremos alcanzar por nuestros propios medios, como arqueras que vamos viendo la meta y yendo a por ella contra viento y marea, es lo que está representando Artemisa dentro de nuestra psique. Luego tenemos a Atenea como diosa de la guerra y de la sabiduría, de la estrategia, no como un ser humano, no como una deidad fría e incompatible con el amor, sino más bien que busca el amor en otro lado. Quiero decir, y lo dije en la clase pasada y me gustó mucho haberlo dicho, y es que no tendríamos mitología si no fuera por Atenea, porque Atenea fue la madrina de todos los héroes que han existido en la mitología griega, con lo cual es una mujer que está entregada a unas pasiones que son distintas a la física, eh, y que busca a través de la estrategia, la sabiduría, el acompañamiento y la ayuda a otros. Entonces, cada vez que yo siento la necesidad de prepararme para algo y de alcanzar no solamente la sabiduría a través del estudio, porque ella no se limita a leer enciclopedias para ser sabia, la sabiduría ella ya la tiene y la sabe utilizar a través de la elaboración de planes y de estrategias para el logro de sus objetivos. Mientras Artemisa lanza la flecha, Atenea ya la ha pensado, ¿no? Ha pensado cómo lo va a hacer. Entonces, Atenea representa ese aspecto en nosotros que se sienta a pensar, a planificar y a tener un aspecto muy estratégico. Pero no olvidemos que esta mujer también es artesana. Esta mujer teje, esta mujer hace tamices. O sea, con lo cual no olvidamos el aspecto femenino, no olvidamos la minuciosidad, no olvidamos eso que hay que tener para sentarse a tejer una cesta o a coser o a tejer un mantel. O sea, es decir, no es que va por lo que va. Estas actividades de sentarse y artística y de trabajar con las manos, habla de la minuciosidad, habla de sentarse, de pensar, de darse el tiempo para pensar, de no ser una persona impulsiva en la toma de las acciones. Por eso es que es la diosa de la estrategia, quizás algo diferente a Artemisa en ese sentido, ¿sí? Luego tenemos a Hera, que es la diosa esposa. Ella tiene muy mala fama porque la llaman celosa, y lo es. Sí. Lo es La porque, esposa de bueno, Zeus. tiene un marido que no le monta cachota con el gato al frente, o sea, con lo cual es una mujer que está muy pendiente. Pero cuando hablamos de esto a nivel de nuestra psique, estamos hablando también de esa capacidad que tenemos de poseer aquello que no es nuestro. Es decir, nuestros maridos no son nuestros, pero no nos vayamos al tema del marido per se. Nuestros trabajos, nuestros hijos, dar por sentado esa posesión, esa necesidad que tengo de creer que lo que yo poseo es mío y no lo comparto con nadie. Ese es el problema. La incapacidad de perder, la ceguera que me da el hecho de no querer darme cuenta que lo que tengo se me va. Entonces, era lo que representa es, por un lado, su lado positivo. Todas las diosas tienen su lado positivo y su lado negativo. Y de hecho, todos los arquetipos lo tienen. Ella como imagen arquetípica nos recuerda que no, que tenemos que soltar. Entonces, cada vez que nos sintamos que estamos aferradas a algo y que creemos que poseemos algo, acordémonos de Hera, porque ese algo que estamos aferrando nos montará los cuernos. Porque a nadie ni a nada le gusta sentirse completamente sometido a la voluntad del otro. Los trabajos, los hijos, los maridos, las aficiones, los hobbies, yo misma.
Y por el otro lado, que no es casual que las ponga juntas, tenemos a Deméter, que Deméter es la diosa bueno, es la madre, representa el aspecto materno de lo femenino y también representada por la baraja de la emperatriz en el tarot. La, la Deméter lo que es el lado fecundo nuestro, nuestra capacidad de engendrar y de crear, no solamente hijos, sino también proyectos, emociones, eh, bueno, trabajos, es decir, arte. O sea, es la capacidad que tenemos de parir ideas. Entonces, de igual manera, así como era, tiene que entender que lo que le viene de afuera no es de ella. También Demeter nos enseña que lo que viene de mí tampoco es mío. ¿Qué quiero decir con esto? ¿Se entiende lo que quiero decir? Porque Zeus Sí. es un externo, pero ella cree que porque ha parido es de ella y no se va. Entonces, cada vez que nosotros nos veamos aferradas a una idea o incluso aferradas incluso a al no compartir aquello que yo he parido, ideas y proyectos, vamos a acordarnos de Demeter, porque les recuerdo que a su hija la raptaron y se la quitaron. Esta es la hija, Perséfone. No voy a entrar en detalles porque ya hablé un poco de ellas con el tema del inframundo y hablé de ella del rapto. Cuando hablaba de la carta de la papisa, me refería a ella y cómo su viaje y su descenso al inframundo hizo una transformación en ella, y no solamente una transformación en ella, una transformación en su madre y una transformación en el entorno. Y es esto, eso que hemos aprendido después de la dificultad, nunca mira, hablando un poco de, de las pelis y del luchar y del obtener los resultados, aquí a ella le sobreviene el rapto, y este rapto es lo que la transforma, el enfrentarse y casarse con el dios del inframundo, Hades, ser la mujer del dios del inframundo y ser la reina de los muertos. Créeme que es transformador. Y esto lo que simboliza para nosotros es ese descenso cuando tenemos estas dificultades en la vida, que estamos ahí en depresión, no depresión clínica, me refiero a depresión de que hay estamos deprimidos, de que no nos movemos, pero que son momentos en la vida que son necesarios para que ocurra un proceso de transformación y que emerjamos del inframundo con una nueva sabiduría. Ella bajó como Coré, como doncella, cortaflores, y subió como la reina del inframundo, con un conocimiento y un acceso a sí misma completamente diferente y con una brutal experiencia y sabiduría distinta a la sabiduría de Atenea y distinta a la sabiduría de todas las demás. ¿Sí? O sea que cuando bajamos a nuestro propio inframundo y nos encontramos con Mara, esa Griselda, esa Ligia y todas las demás que están ahí, esas brujitas como esta, como Hécata, como Selene, como Circe, que son los aspectos sombríos, no aspectos sombríos necesariamente porque sean malos, sino porque están ocultos. Hécate corriendo con sus perros, Medea, Circe, que son las brujas, pero es nuestro aspecto bruja, que no es de lo negativo, sino desde el conocimiento que tengo que tener para sacar adelante una cantidad de cosas y para poder incluso entenderme a mí y empatizar con los demás, porque es que bajar al inframundo y contactar con eso nos hace mucho más, tener mucha más amplitud para contactar y empatizar con el otro que también ha estado en en el mismo lugar. Estas son, estas son otras imágenes de ese aspecto sombrío que habita en la profundidad, desde lo sombrío negativo, ¿sí? Porque la sombra no necesariamente es negativa. Nosotros podemos tener aspectos muy positivos en sombra, es decir, no reconocidos por el consciente. En este caso las he puesto aquí porque son fabulosas y porque representan ese aspecto nuestro que nosotros no queremos ver, porque nosotros también somos unas bichas y unas mostras y unas brujas cuando queremos. Pero evidentemente eso es un aspecto que no nos gusta enseñar, pero está ahí, en nuestro inconsciente y a veces hasta en el consciente. Estamos clarísimas de cuando estamos haciendo algo mal. Y por último tenemos a Afrodita,
como la diosa del amor. La diosa del amor desde un punto de vista muy bonito, pero en realidad es una diosa que está muy relacionada con el contacto con el cuerpo, con la sexualidad, con el parir, con el parir no, con el parir de Demeter, ella con el gozo. Ujú. Entonces, la idea aquí es que nosotros podamos descubrir nuestro propio gozo, nuestro propio placer y todo aquello que nosotros podemos generar a partir de ahí. Así como les dije que gracias a Atenea tenemos héroes, gracias a Afrodita, bueno, tenemos civilización. Gracias a Afrodita tenemos arte. Gracias a Afrodita tenemos paz, porque es la única que puede ponerle un parado a Ares, dios de la guerra. Entonces, desde ese poder creador de la sexualidad, de la sensualidad y de las pasiones, que no solamente están enfocadas al tema sexual, que sí, pero también a la pasión, a las cosas de la vida, la pasión a lo que hacemos, la pasión al arte, la pasión a mi trabajo, la pasión al estudio, la pasión, los placeres que están relacionados con la gastronomía, con la comida, con la bebida, con el tabaco, con el chocolate, con lo que sea, todas esas pasiones ese contacto con el cuerpo es lo que Afrodita me trae. Y muchas de nosotros, incluyéndome, estamos muy desconectadas de ella. Entonces, la idea es conectar. Justo hoy estaba hablando con mis hermanas y mis hermanas me estaban comentando que ellas estaban recibiendo masajes, que una persona que es una maravilla y que el masaje dura 2 horas. Cuando yo escuché eso, a mí me dan un infarto porque yo no sé cómo pueden estar 2 horas acostadas a que no, a mí eso de relájate, no pienses en nada y disfruta. Y por 2 horas y no, a mí eso me genera ansiedad. ¿Por qué? Porque no, ese contacto con el placer, con el gozo, yo no lo tengo para todo. O sea, me cuesta. Por eso es que yo ahí, ¿saben lo que hago yo ahí? Le toco la puerta a mi amigo Dioniso, me tomo 2 vinitos y ahí sí es verdad Con que yo digo, eso, ahí entra el gozo. me tomo Dioniso, ayúdame. A mí me Dioniso, fascina que me ayúdame. masajee como dice mi mamá, me tomo dos que vinitos me y ahí sí es amasen. verdad. Es que es así, es que, bueno, a ver, pero ¿para qué les voy a mentir? Somos Es adultos. una cosa deliciosa, la verdad, que te amasen. Ah, mira, esta es mi sobrinita. Hola. Ay, pero qué sobrina. Hola, mi amor. ¡Qué Es mi bella! sobrinita. Ya estoy terminando. Ah, ok. Bueno. No, sí, sí, ya nos despedimos. Bueno, nada, para cerrar, les traigo esta rueda que les invito a hacer en una hojita donde están todas las diosas, una al lado de la otra, siendo el centrico 0 y el puntico 100%, ¿cuánto tengo de cada una? ¿Con cuál me identifique más? ¿Con cuál me identifique menos? Esto es una actividad que pueden hacer y después comentarlo con Griselda y con Ligia. Entonces, en la que tengan más, chévere, y en la que tengan menos, entonces, ¿qué puedo hacer? ¿Cuáles son las acciones que yo puedo tomar para, bueno, para sentir más la presencia de esta energía en mí? Ujú. Porque de eso va precisamente la integración. De estas, ojo, porque están estas 6, pero podemos hablar de muchísimas Bueno, otras muchísimo. más imágenes. Estas porque son las que ha elegido Griselda y Ligia para trabajar, lo cual está muy bien como punto de partida, pero créanme que hay 2.000 millones. Se nos va la vida. Entonces, el mito es el sueño colectivo de la humanidad y los sueños son nuestras mitologías personales. Es una frase extraordinaria de Joseph Campbell. Y con ella me despido y les ¡Qué doy las gracias bella! a ustedes y a todas las que las habitan. Ah. Por favor, A todo cierra la el circo que presentación nos para habita. despedirnos y vernos a todas. Sí, excelente como siempre, impresionante. Sí, muchísimas gracias, muy Bueno, interesante. no, no, no. A ustedes muchísimas gracias. De verdad, siempre es un gusto acompañar a Grisela y a Ligia. Espero de verdad volverlas a ver. Ya saben que cualquier información adicional o cualquier pregunta está desde directo de @ mi arquetipo, me pueden escribir. Si quieren más información sobre este tema, ahí hay mucho contenido, mucho. Así que les invito a mirar, a leer y bueno, y abierta a cualquier duda y pregunta
a través del Instagram, porque ya me tengo que ir. Bueno, Bueno, muchísimas mi amor, muchas gracias, gracias. Gracias, Muchas Bárbara. gracias. Bárbara. Gracias, súper Gracias a todos. agradecida. Ya te tienes que despedir, nosotros Gracias. cerramos acá. Este, bueno, maravilloso. Hablando como para hacer este cierre, esto fue una abreboca de lo que Ujú. nosotras eh, hemos diseñado y seguimos diseñando, porque es un programa que se va construyendo, este, pero este es un abreboca de lo que implica nuestra formación y que, bueno, nos encantaría poderles como mostrar en más detalle. Em, Como decía al inicio, el toque de este fin de año es cerrar el año con claridad en nuestro propósito y dirección, porque bueno, conversábamos justamente de cómo es que siempre cerramos el año, cómo solemos cerrar el año, eso nos da angustia, nos da alegría, qué cosas quedaron pendientes, que me reconozco las cosas que hice, que no hice, etcétera. Y la intención ahora es justamente ser muy conscientes de cómo estamos cerrando y cómo queremos abrir. Por eso hablamos de claridad, propósito y dirección. Para empezar, el siguiente Vale. con... Griselda, perdóname, que es que realmente me No, tengo anda, que ir. anda, anda. Esperen que en con Griselda, les mando un abrazo a todas. Muchísimas gracias por escuchar Gracias, todo Bárbara. este Gracias, contenido. gracias a ti. Y bueno, y hasta la próxima. Hasta la próxima. Claro que Y sí. la presentación, por favor, y entonces para nosotros también cerrar aquí. Gracias, Bárbara. Vale, Vamos a hablar. vale. Adiós. Y bueno, decía que bueno, y empezar el año enfocadas en lo que queremos, en lo que queremos hacer, o sea, haciendo foco y en las acciones que nos llevan y nos conservan en ese. Ay, no me sé ir. Ay, leave, leave, leave. No queremos que te Chao. vayas. Chao. Ahora sí. Entonces, bueno, Yindira ya está ahí a punto de iniciar el proceso con nosotras. Veru, porque con Liliana también hemos conversado. Veru, si deseas que generemos una conversación, nosotras la llamamos sesión apreciativa, en la cual primero entregamos el test de fortaleza, posiblemente tú lo conozcas, que viene de la línea de la psicología positiva. Y en esa sesión apreciativa, que ahorita no tiene, no, ahorita no tiene valor, es un obsequio de nuestra parte, justamente indagamos en ese quiebre o en esa inquietud que tienes, y que en la conversación se alineen o se perfilen algunas ideas de cómo se pudiera atender. Si deseas la sesión, avísanos, y mañana mismo nos digo ahorita porque ya es como tarde noche, Claro, a primera sí. hora Hasta ahora no. te podemos contactar y es coordinar Ok. contigo. Bueno, Ah, ok. Yo te puedo escribir por el chat mañana. claro que sí, claro, a mí o a Ligia con muchísimo gusto. Perfecto. Y de Ok, verdad, muchísimas gracias, de verdad. gracias por su asistencia, quedarse hasta esta hora. Hoy fue pura energía de Estuvo Dios. súper chévere, sí. Súper interesante. Mañana igualmente por el grupo compartimos la clase. Por favor, sientan la libertad de compartir esta información con quien ustedes crean que les puede ser útil y bueno, nos seguimos viendo la siguiente semana. Gracias. Chao. Buenas noches Gracias. para Excelente, Feliz ustedes. gracias noche. a todas Gracias. ustedes. Gracias. Estar aquí. Chao. Un Feliz abrazo noche. grande. Igual para Chao, ustedes. Que Chao. estén chao. muy bien. Gracias. Chao. Bye, Omarita. Mañana te escribo, Omara. Seguro. Cuídense. Adiós, mi amor. Chao, mi Liliana. Cuídate mucho. Estamos en contacto. Chao, chao a todas. Chao, mi Chao, reinita. Gracias. Un Liliana. besito. Bye.